Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, reaccionando a cantantes. En esta ocasión vamos a reaccionar a José José, porque ya lo tenemos en el canal, ¿de acuerdo? Recordar que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo. YouTube lo exige así. Recordar vuestras suscripciones, comentarios, likes, todo me ayuda para que el canal continúe en crecimiento. Empezamos con José José y la nave del olvido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. ¿Os habéis fijado que tenía un micrófono de ambiente arriba, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho muchas veces, los cantantes antes tenían un micrófono ambiental. En este caso creo que era como un reportaje que le estaban haciendo a él, no sé si era en su casa o no sé dónde, ¿de acuerdo? Le estaban haciendo un reportaje y por eso existía el micrófono ambiental de arriba. Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera. Estaba muy jovencito aquí, estaba muy jovencito. En la nave del olvido me habéis pedido muchísimo esta reacción. Me habéis pedido mucho que escuche la nave del olvido, que por cierto la tenéis también con Mon Laferte en el canal, que también así ha sido espectacular, fue espectacular cuando la vi. Aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Tiene ese vibrato, ¿de acuerdo? Tiene ese vibrato y tiene esa voz de pecho. No es una voz de pecho entera, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que él tiene, pues, a ver, tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la primera parte que es de pecho y la segunda parte que es de cabeza, ¿de acuerdo? Existen de cabeza dos tipos de falsete, que en eso se refiere que tienes que cambiar la laringe para hacer un falsete, ¿de acuerdo? Porque no es que el falsete esté hecho más arriba de cabeza, es que tienes que cambiar la laringe para hacer el falsete, pero entraría en la parte 2, ¿no?, de nuestro registro. Espera un poquito más. Un poquito más. Ahí ha subido a voz de cabeza, ¿de acuerdo? Ha subido a voz de cabeza a la parte número 2, ¿vale? Como ya sabéis, esta es la parte número 1 y esta es la parte número 2. 1, 2, para que me entendáis. Registro de cabeza. Para llevarte mi felicidad. Suena como un poquito como si estuviera utilizando como falsete, ¿no? Pero que sepáis que es una voz de cabeza, ¿de acuerdo? Esa voz de cabeza entera. Y esos vibratos, evidentemente, como buen cantante que es, ¿no? Yo creo que todos los cantantes no les puede faltar ese vibrato tan especial que tienen, ¿no? Pues él lo tiene también, porque él ha sido y será y es especial. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin. Espera un poquito más para. Ahí hace como una pequeña transición de lo que es de parte 1 a parte 2, ¿de acuerdo? Es como que espera un poco, un poquito más. Hace una transición de voz de pecho, ¿vale? De la parte número 1 a la parte número 2, ¿de acuerdo? Que va directamente a voz de cabeza. Para llevarte mi felicidad. Hace unos melismas también muy bonitos, ¿eh? Espera un poco, un poquito más. Narana, 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 na. Espera un poquito más.
Esa frase la ha empezado como que muy hablada, ¿no? Como que con mucho aire, con mucho aire. Es como que hablada con mucho aire. Espera un poco para llevarte mi felicidad. Ahí ha empezado con mucho aire esa frase. Me moriría si te vas. Ahí he hecho como un pequeño flip. No sé si os habéis dado cuenta, no sé si os habéis percatado del asunto, pero ahí ha hecho un pequeño flip también. Eso es una voz muy entera de pecho, ¿de acuerdo? Ha pasado otra vez a la parte número 1 de nuestra anatomía vocal. La parte número 1 de nuestra anatomía vocal, ¿de acuerdo? Es como que una voz entera de pecho. Te doy mi vida a cambio de quedarte. A cambio de quedarte, de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Sigue cantando con esa voz de pecho, o sea, sigue cantando con esa voz de pecho. Yo creo que simplemente lo que es en el estribillo, espera un poco, hace la transición hacia arriba, espera un poco, un poquito más. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Ahí he hecho también otra cosa muy importante también. En una de las frases, simplemente en una misma frase, lo que ha hecho es bajar a una voz de registro de pecho, a una voz de registro de cabeza y ha vuelto a bajar otra vez a una voz de pecho. Cuidado con eso. Espera un poco, un Subido. poquito más para llevarte mi felicidad. Es precioso eso que hace para llevarte. Empieza como que muy bajito, ¿no? Como que muy piano. Empieza ahí y va subiendo poco a poco, extraordinario. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Ahí he hecho un melisma. Me moriría, me moriría. Eso es un melisma. Me moriría un poquito más con vibrato. Espera un poco, un poquito más. Muy bien pronunciadas esas is, o sea, son muy bien pronunciadas, muy bien vocalizadas, porque no es lo mismo, fijaros una cosa, la i es muy, muy, muy difícil de proyectar, porque la i siempre tendemos a hacer un poquito más, y si lo probáis vosotros, os rebota lo que es el sonido, ¿vale? Esa vocal rebota en los dientes. Es muy importante es ahí abrir un poquito los dientes, ¿no? Un abiertos, no, un poquito más, un sale más aire, ¿vale? Como veis, no sé si os habéis dado cuenta. Sale un poquito más de aire cuando, y se pronuncia mejor evidentemente, cuando dejáis un poquito más abierto esa cavidad vocal, ¿no? Para llevarte mi felicidad. Esos ascendentes y descendentes que hace son impresionantes. O sea, juega muchísimo con unas dinámicas de voz de pecho a voz de cabeza. Todo es voz de pecho y voz de cabeza. ¿De acuerdo? En el pasallo, evidentemente, hace voz mixta. Claro, en el pasallo hace siempre voz mixta, ¿de acuerdo? Porque tiene que pasar por voz mixta para ir a la parte 2, ¿no? Espera un poco, un poquito más. Ahí ha bajado. Espera un poco. Espera un poco. Ahí ha bajado más todavía. Espera un poco. Un poquito más. Un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito
para llevarte mi felicidad. No tiene ninguna diferencia, o sea, ninguna diferencia. Intuyo que era un programa de televisión, ¿de acuerdo? Y creo que estaba remasterizado o algo así lo que hemos visto antes. Pero lo que vemos ahora es, evidentemente, pues a pelo, como decimos aquí en España. A pelo, totalmente. O sea, con la guitarra y a pelo. Esto es lo bonito. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si me vas. José José o sea, no nos termina nunca de sorprender, porque sí que es cierto que tenemos varias reacciones de él en el canal y siempre me estáis pidiendo José José, la nave del olvido. Bueno, pues ya la tenemos aquí, la nave del olvido, ya la tenemos aquí directamente. No puedo añadir nada más, o sea, es que como ya lo conocemos en el canal que tenemos otras reacciones, que por cierto os las dejaré aquí abajito, ¿vale? En el primer comentario fijado, os dejaré las otras reacciones que tenemos en el canal, para que luego no me digáis, reacción a almohada, ya la tenemos, reacción al triste, ya la tenemos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que no tengo muchas de José José, ¿de acuerdo? Porque tampoco me estabais pidiendo muchísimas, ¿de acuerdo? Pero esta concretamente sí que me la pidió un suscriptor, sí que me dijo que era preciosa, sí que es preciosa, lo poquito que he podido escuchar. Ahora la escucharé en casa, sin cortes. Tenéis el vídeo original aquí abajo, si no lo queréis ver reaccionando y analizando, tenéis el vídeo original aquí abajito, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Recordar, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes, vuestras suscripciones ayudan a que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Un besazo. ¡Mua! Os quiero. Chao.